versículo 24 al 28. Y vamos a continuar un poco el 19. Dice así la palabra en el versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Las Escrituras nos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad en la vida cristiana. Es decir, si alguien cree en Jesucristo, si alguien se bautiza, es necesario que también reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de un cristiano permite que esa persona, por una parte, pueda caminar con firmeza, sin estar en un espíritu de doble ánimo, pueda estar firmemente caminando y recibir todos los beneficios que Dios tiene precisamente para poder efectuar la tarea que Dios nos ha encomendado a través de Jesús, que es precisamente predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y eso se hace precisamente a través de la llenura del Espíritu Santo, porque la predicación no solamente va a venir a través de palabra. El Espíritu Santo te da denuedo, el Espíritu Santo te permite que tú puedas hablar de una manera efectiva hacia las personas, quizás viendo su necesidad, quizás viendo la oportunidad. Incluso dice Jesús que cuando nos tomasen preso en algún momento y nos pidieran nuestras razones, que no estemos pensando qué vamos a decir o qué vamos a hablar, porque el Espíritu mismo es el que nos pondría las palabras en nuestra boca para poder hablar. ¿Y qué hablaríamos? Seguramente sería para testificar a las personas que se encuentren en nuestro delante. Y si vemos el ministerio de Pablo cuando estaba precisamente a punto de ser entregado y llevado hacia Roma, vemos como él testifica en todo lugar, en todo tribunal, a las personas que le estaban enjuiciando, ¿no? Vemos también a Bernabé, antes de ser apedreado, cómo él habla y da un testimonio sobre el Evangelio de Jesucristo, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías que estábamos esperando, y de esa manera él testifica. A veces es cierto que deseáramos que todos se convirtieran, pero vemos en el caso de Esteban que no sucede así, sino que más bien enfurece a las masas y estos vienen y lo apedrean. Sin embargo,
Una de las cosas que debemos tomar en cuenta y que la palabra nos enseña, decía que la palabra nos enseña, es que a través del Espíritu Santo nosotros podemos dar testimonio, sean los resultados que sean los resultados de Pablo, que mucha gente se convertía, sean los resultados de Esteban, que más bien sea que nos toque sufrir las consecuencias por nuestra predicación. Pero una de las cosas que Jesús decía, yo no os voy a juzgar. Quienes va a juzgar son las palabras que yo os digo. Es decir, cuando tú transmites el Evangelio, la persona va a ser juzgada por las palabras que tú le has transmitido. Es ahí que una persona que recibe el Evangelio, según su respuesta, va a ser juzgada por Dios en el día de Dios. Entonces, no es que tú le estás juzgando, no es que solamente tú lo que haces es emitir lo que el Espíritu Santo te está invitando a que emitas, el mensaje del Evangelio. Pero en el día postrero, esa persona será juzgada bien por la fe que ha tenido y que ha tenido una respuesta afirmativa hacia el Evangelio, o bien por la negación que haya tenido. Pero Dios le dirá, en algún momento tú te hablaron de esto, de esto, de esto. Son las palabras. Por eso dice Jesús, las palabras os juzgarán, las palabras que os han dicho. Las palabras que nosotros emitimos cuando hablamos el Evangelio tienen poder, porque esa persona al oír el Evangelio no tiene excusa. En ningún momento puede decirle a Dios, Dios mío, es que yo no sabía. Sí, la palabra que tú le has dicho, esa es una información para esa persona que le permitirá decidir su destino. Hemos oído un bonito mensaje que nos ha compartido nuestro hermano Marius a media semana sobre cómo la decisión va a determinar nuestro destino. Y la decisión más importante es cuando nos viene a nosotros esa invitación de parte de Dios en el Evangelio. Es la que va a determinar nuestro destino final. Es la que va a determinar a dónde vamos a parar en la eternidad. Y eso es una cosa muy importante, porque no solamente trae beneficios en cuanto a relación a la vida eterna, trae beneficios en muchos otros aspectos. No pensemos que habrá personas, no pensemos que solamente el beneficio es la vida eterna, porque habrá personas que responderán y dirán, bueno, ¿yo para qué quiero vivir? Si hay gente que ahí responde así, si esta vida es tan difícil en apenas 80 años que estoy viviendo, ¿para qué quiero más eternidad? ¿Para qué quiero más? Pensando que la vida postrera va a ser igual que esta que vivimos. Sin embargo, la palabra nos está diciendo que esta vida está llena de pecado, está, como se dice, imperfecta, ha sido provocada a la imperfección por la caída del hombre, por la desobediencia de los primeros padres de Adán y de Eva. La humanidad ha caído y toda la creación ha caído. La creación misma está esperando que tú emitas ese evangelio. Por eso en Romanos 8 nos habla, dice que la creación está esperando con ansias la proclamación, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué manifestación? Esa manifestación de que los hijos de Dios vayan proclamando a todos sobre el nuevo pacto que Dios ha establecido para todo ser humano. Porque Dios quiere que todos se vuelvan a Él. Dios quiere dar la salvación a todos, pero no todos responderán de una manera afirmativa y de una manera positiva a este evangelio. Por otra parte, la palabra misma nos habla de que Dios añade a los que son escogidos por Él. ¿Cómo los escoge? Por la respuesta que tengan ante la palabra del evangelio. Pero una de las cosas que nos vamos a centrar ahora es precisamente cómo el Espíritu Santo nos va a encaminar y nos va a llevar por esa vida cristiana
precisamente porque no solamente vamos a entender que tenemos una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús por la fe en Él, sino que nos va a revelar las profundas riquezas que hay en Cristo Jesús, que van mucho más allá. Es decir, la salvación y la vida eterna es una pequeña cosa en relación a lo que Dios tiene preparado para ti en esa vida. No se compara a lo que tú hayas alcanzado en esta vida. No se compara a lo que el mayor hombre de los hombres, el más rico, el más poderoso que exista en este mundo, pueda alcanzar en esta vida. No se va a comparar de ninguna manera lo que Dios te va a proveer con todo eso, con todo lo que el ser humano pueda alcanzar en su vida. Lo más alto y lo máximo que pueda alcanzar, no hay comparación. El más pequeño en el reino de Dios recibirá más que el más poderoso que hay en este mundo. Esa es una de las cosas que es dentro de la promesa de Dios. Y por eso nos regocijamos. Porque por una parte, si tú has dicho sí al Evangelio, si tú le has dicho sí a Jesús, creo en Jesús, tampoco ha sido una gran cosa tuya que tú te puedas llevar la gloria. Ha sido el Espíritu mismo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros y nos exhorta y nos habla sobre la justicia, sobre el pecado y sobre el juicio venidero que va a venir a todo ser humano. Nos está hablando a nuestro ser interior. Y eso nos provoca una fe a nosotros. Nos provoca a que nosotros digamos sí. Pero el que tiene el corazón duro es como que tiene los oídos sordos. No puede oír. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos habla, dice que el mundo que no oye, está con el corazón entenebrecido, es decir, no puede oír por nada, no puede entender, porque está a tal punto inmerso en el pecado que está con el entendimiento entenebrecido, está a oscuras, no puede percibir nada de luz, por mucho que se le alumbre. Inclusive ese gran alumbramiento que puede haber en una persona, imagínate sucediéndole un milagro, una maravilla en su vida, aún así no va a creer. Y eso lo vemos en el mismo ministerio de Jesús, cuando él a veces sanaba a enfermos, a leprosos, y resulta que estos no le seguían. O de 10 leprosos, solo uno volvió a él. Porque habiendo visto una maravilla, imagínate, siendo marginado totalmente de la sociedad, habiéndose apartado, estando totalmente, no ser parte de nada, no tener derecho a nada, de pronto le viene una sanidad y queda limpio y puede llevar una vida normal, integrarse nuevamente dentro de la ciudad y llevar una vida normal. Pero aún así, ellos no volvieron a Jesús, no le siguieron a Jesús, habiendo recibido. Y eso es porque a veces el corazón está tan endurecido que no puede entender ni puede aceptar las cosas de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 34, vemos como el Espíritu Santo se derrama sobre todo aquel que en él cree. En un principio, los judíos, los discípulos, habían pensado, cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ellos tenían el pensamiento que solamente iba a haber este derramamiento del Espíritu Santo sobre los israelitas, sobre los judíos. Sin embargo, en este caso, vemos cuando el Espíritu Santo le habla a Pedro en medio de la oración y le invita a que vaya a la casa de un romano, de Cornelio. Y dice así este pasaje, dice, entonces Pedro,
Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Ese Espíritu Santo que vemos en el Antiguo Testamento, que se derramaba en algunos profetas, según el propósito que Dios tenía para ese tiempo, y según el estado que se encontraba espiritualmente el pueblo de Israel, Dios levantaba profetas, derramaba su espíritu sobre un determinado hombre y lo levantaba como profeta, para que él sea el que dé el mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, este espíritu se empieza a derramar no solamente en algunas personas, sino que a todo aquel que teme, dice la palabra, a todo aquel que teme y hace justicia. Todo aquel, no nos olvidemos que este centurión romano, Cornelio, era una persona que por los judíos era considerada gentil, era considerada impura, es decir, ellos no se podían mezclar con los gentiles, porque eso causaba impureza en estas personas. Sin embargo, vemos que el Espíritu está demostrando que Él no se derrama sobre solamente aquellos que se consideran puros. Es decir, el Espíritu Santo empieza a derramarse sobre toda persona que teme, sobre toda persona que hace justicia, que cree en Jesucristo. Porque cuando el discurso de Pedro se estaba expresando, dice que de pronto las personas empezaron a dar manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Y entonces quedaron, dice, los judíos que estaban ahí y que fueron con Pedro, quedaron atónitos, porque no se esperaban que el Espíritu Santo se derramase también sobre los gentiles. Entonces entendieron que Dios estaba abriendo un nuevo tiempo donde el Espíritu, como dice el profeta Joel, se iba a derramar sobre toda carne. Y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Esa era la promesa de parte de Dios. Empezaron a entender que ese tiempo empezó a venir para beneficio de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto para dar inicio a la iglesia de Jesucristo. No a la iglesia católica, no a los bautistas, no a los metodistas, no, a la iglesia de Jesucristo, que es una sola. Tristemente,
los seres humanos hemos empezado a ponerle apellidos, hemos empezado a dividir según nuestro propio criterio. Pero en realidad el criterio de Jesús es que la iglesia es una. Y en la iglesia están solamente aquellos que creen, solamente aquellos que hacen justicia, que realmente han recibido el Espíritu Santo y obran conforme el Espíritu Santo les manda. Por eso, una de las cosas que la palabra nos habla es que el Espíritu Santo es un sello en nuestra vida, es como una identificación. Cuando Dios te ve, busca el sello en ti, y ese sello es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaría si yo soy un cristiano, yo creo, yo me leo la Biblia, yo digo, yo tengo mi creencia a mi manera, pero no me voy a la iglesia, no busco bautizarme en el Espíritu Santo, no busco bautizarme en las aguas? Realmente no hay ese sello que debería haber en cada uno de nosotros. Algunos piensan que solamente por creer ya tienen el sello del Espíritu Santo. Pero aquí nos enseña la palabra en el libro de Hechos que para que el Espíritu Santo se derramase sobre las personas, primeramente o se imponían las manos y se oraban por ellos, o directamente el Espíritu se movía con tal poder, de manera que se empezaban a manifestar, porque el Espíritu se iba derramando en las personas. Así que ese Espíritu que se derrama tiene su principio en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Cómo empezó este proceso de la venida del Espíritu Santo? Dice en el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, de un viento, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A veces, dentro de los pentecostales, se busca que haya una manifestación que demuestre que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre una persona. Y dentro de los pentecostales, por ejemplo, se dice que tiene que ser el hablar en lenguas. Pero haciendo un estudio un poco más minucioso sobre el versículo 4 y hablando sobre precisamente Hechos 10, que hemos leído también, no solamente hay la manifestación en lenguas, sino también hay la manifestación de profecía. Es decir, no es únicamente que tiene que haber la manifestación a través de hablar en lenguas. Porque algunos hablaban en lenguas, otros profetizaban. Aquí dice que todos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Habla de una primera frase. Y una segunda frase dice, y comenzaron a hablar en lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. No determina que también todos hablaban en lenguas. Y una de las cosas que podemos ver, que nos habla la Biblia, y nos dice que realmente cómo podemos saber si alguien está con el Espíritu Santo. Precisamente por las manifestaciones que vamos a ver en él. Por los dones que vamos a ver manifestándose en su vida. Vamos a ver si esa persona tiene fe. Vamos a ver si esa persona tiene esperanza, tiene amor. Se va mostrando en esa persona todas las manifestaciones, el fruto del Espíritu que se va viendo en cada persona. Vamos viendo.
Pero una persona que no vemos cambio, que no vemos una manifestación del fruto del Espíritu, no vamos a poder ver. No vamos a poder decir, esta persona está lleno del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros somos los que impedimos, por nuestra poca fe, que el Espíritu realmente se manifieste en nosotros, se posicione en nosotros. No le damos al lugar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Cuando nos levantamos, cuán importante es decir, Espíritu Santo, buenos días, gracias por estar conmigo, gracias por haber velado mi sueño, porque he dormido en paz, porque tú has estado velando mi sueño. Gracias cuando termine el día, porque has estado conmigo en todo sitio, en todo lugar. Y si has compartido el Evangelio, gracias Espíritu Santo, porque tú has puesto las palabras en mi boca para poder compartir, para dar esperanza. Y si has orado por alguien por sanidad, gracias Espíritu Santo, porque tú has estado manifestándote con poder para sanar a esa persona. El Espíritu Santo se convierte en aquel agente que está permanentemente a tu lado, por no decir dentro de ti, pero que permanentemente va caminando en todo sitio, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación que te toque vivir. Es decir, cuando tú empiezas a depender del Espíritu Santo, ya no haces las cosas según te parece mejor. Porque el Espíritu Santo nos va determinando cuándo es el momento, cuándo es el tiempo, de qué manera tenemos que obrar, incluso en nuestras propias cosas o en las cosas que Dios nos va revelando por anticipado. A veces Dios nos revela por anticipado qué es para lo que nos quiere el Señor. Pero nuestra humanidad muchas veces se acelera y quiere hacer esas cosas cuando todavía no es el tiempo. Dios generalmente nos va revelando por anticipado, ¿para qué? Para que estemos listos y decir, Señor, aquí estoy, prepárame para lo que tú quieres usarme, para donde tú quieras llevarme, prepárame. Y el Señor empieza a prepararte. Y eso en mi vida ha ocurrido en varios momentos de mi vida, como el Espíritu Santo y cometió un error. Cuando también yo intenté ayudar a Dios, intenté acelerar los tiempos pensando que Dios me dijo eso y ya lo quería hacer. Pero aprendí a que Dios te dice algo, pero luego Dios te confirma. Y cuando es el tiempo de Dios, Dios arma todo, es decir, toda la provisión necesaria, tiempos, circunstancias, situaciones, todo se acomoda porque es el momento. Y cuando no es el momento, el Espíritu también te lo impide. Te lo impide. Así que, por el Espíritu Santo, como dice en Judas 1:20, por el Espíritu Santo oramos. Nuestra vida de oración, si no hay el Espíritu Santo, es una oración vacía. Porque dice la palabra que a veces no sabemos cómo orar y por qué orar. Pero sin embargo, el Espíritu nos guiará y gemirá con gemidos indecibles, nos hará entender sobre qué debemos orar y cómo hemos de orar. La oración es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio y eso está en 1 de Juan 5:7. El Espíritu Santo, cuando tú das testimonio, te usa tus labios, usa tu mente, a veces trayendo algún versículo que una vez lo leíste pero te olvidaste, pero en el momento oportuno te lo trae a tu mente y te hace hablar, te hace testificar. A veces nos leemos la Biblia, puede ser que ya nos hemos leído la Biblia completa, pero nosotros decimos, la verdad que un 10% quizás más o menos lo tengo aquí, pero el resto no lo sé. Pero cuando es el momento oportuno, Dios trae a ti, a tu mente, una palabra que ni te acordabas,
Y a veces viene la palabra, pero no sabes ni en qué libro está, ni en qué versículo está, pero tienes la palabra. Dios nos trae todo lo que hemos aprendido a través, porque si estudiamos, cuando tú estudias la Biblia en la mañana o en el tiempo que sea, cuando tú estudias la Biblia, el Espíritu Santo está contigo, es tu maestro, es tu guía, es el que te va mostrando, porque cuando no la estudias la Biblia con el Espíritu Santo, no entiendes nada. Es difícil de comprender. Pero con el Espíritu Santo, Él te va enseñando, Él te va mostrando, Él te va guiando, Él te va revelando y vas comprendiendo. Por eso es importante el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Si no, no vamos a poder entender. Por ejemplo, la profecía viene del Espíritu Santo. ¿Qué es la profecía? La profecía a veces son palabras que vienen para consolar, para edificar o para exhortar a los hermanos, a la iglesia, o para dar una dirección al pueblo de Dios. Y la profecía viene por el Espíritu Santo, no viene porque hoy me leí una noticia de que tal cosa va a pasar o prevén tal cosa y yo ya empiezo a hablar que tal cosa va a pasar. No, Dios me confirma si así es, no es o de qué manera. Nos va hablando, nos va mostrando, nos va advirtiendo. Y el espíritu de profecía precisamente es tan importante para la edificación de la iglesia, para la edificación de los hermanos, que es algo que el apóstol Pablo decía que sobre todo, podemos hablar en muchas lenguas, pero que sobre todo profeticemos. Así que no podemos profetizar si no hay el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Evangelio se predica por el Espíritu Santo, como dice en 1 de Pedro 1.12. En 1 de Pedro 1.12 nos habla de que el Evangelio solo se puede predicar por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y yo estoy hablando del Evangelio porque algunos vienen que no tienen el Espíritu Santo y lo único que te leen es un texto. Inclusive hay sectas donde no se entiende al Espíritu Santo como la persona de Dios. Se la aparta. No se cree en el Espíritu Santo. ¿Y saben qué hacen? Como no pueden testificar porque no creen en el Espíritu Santo, porque no reciben al Espíritu Santo, no pueden testificar con las palabras del Espíritu Santo, se inventan su propia doctrina. Hacen su revistita, su folleto, lo que sea, y eso es lo que enseñan. Tú les dices, a ver, muéstrame la Biblia, yo quiero leer en la Biblia, pero no usan la Biblia. Usan otro libro que no es la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay el Espíritu Santo que les pueda hacer entender la Biblia a cada uno. Así que supuestamente hay algunos que tratan de interpretar la Biblia y lo enseñan y a través de esos tratados, folletos o revistas hacen que la gente enseñe. Pero la gente es ignorante de la palabra de Dios porque no tienen una relación personal con el Espíritu Santo que cada día les pueda ayudar y enseñar en la lectura de la palabra y comprender y entender y aplicar a su propia vida. Esas personas que no tienen ese Espíritu Santo, vemos que no hay cambio. Van a la iglesia, pero siguen maltratando a sus esposas. Van a la iglesia, pero siguen maltratando a sus hijos. Van a la iglesia, pero siguen robando, engañando, o a veces adulterando. No hay manifestación del Espíritu en sus vidas. Las señales y los prodigios vienen por el Espíritu Santo. Por eso también hay sectas en que tú les dices, ¿y qué de aquellas personas que cuando oran se sanan y dicen, no, eso es del diablo? ¿Por qué? Porque no creen en el Espíritu Santo.
porque no tienen relación con el Espíritu Santo, porque no pueden ver, porque están cegados, su entendimiento está entenebrecido. En Hebreos 2:4 nos habla de que esas señales y prodigios vienen del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo no hay manifestación de señales y prodigios? Cuando no hay el Espíritu Santo en la vida. Cuando tú buscas y deseas ser lleno del Espíritu Santo, entonces vas a sentir esa seguridad. Yo puedo orar por una persona y sé que va a sanar. Yo puedo imponer, como dice la palabra, poner mis manos sobre esa persona enferma y va a sanar. Yo puedo orar y presentar batalla a nivel espiritual en una guerra espiritual y sé que los demonios que están afectando a mi hijo, a mi padre o a mi vecino se van a apartar. Y van a hacer que su entendimiento de pronto se abra para que pueda recibir el Evangelio. El Espíritu Santo es aquel que nos regenera y nos renova. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que nos va dando fruto a nuestra vida, fruto de arrepentimiento, fruto de manifestación de que Dios está con nosotros y de que Dios está trabajando en nuestra vida. Empieza a cambiar nuestra vida. Quizás éramos personas con un mal testimonio en el barrio, en el pueblo o con nuestra familia. Pero de pronto cuando el Espíritu Santo nos llena, ese testimonio cambia. Nos volvemos y mucha gente dice, ¿qué ha pasado con este? Si este era, este era la oveja negra y ahora, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha sucedido? Hay un cambio, porque el Espíritu Santo está regenerando por dentro. Y cuando venga Cristo, el Espíritu Santo todavía nos va a regenerar por fuera. Dice que este cuerpo mortal que se enferma, que tiene dolencias, que a veces tenemos que ir al hospital a que nos hagan una cirugía porque algo ya está empezando a funcionar mal. Es un cuerpo imperfecto. Este cuerpo va a ser regenerado con un cuerpo glorioso. Es la promesa de Jesús. La santificación que nos habla la palabra cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. A veces decimos que difícil es ser santo. Nadie puede, es verdad, nadie podría vivir en una santidad plena. Pero solamente porque el Espíritu Santo, esto está en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos santifica, nos purifica, nos limpia. Vemos cuántos beneficios hay el tener el Espíritu Santo para una vida cristiana, que sin el Espíritu Santo no tendríamos una verdadera vida cristiana. Vuestro cuerpo, dice en 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, nuestro cuerpo es el lugar donde viene a vivir el Espíritu Santo. Es el lugar donde quiere morar el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro interior, para permanentemente caminar con nosotros. Donde tú vayas, Él está. Donde tú quieras entrar, Él te va a decir, puedes, no puedes. Cuando tú quieras hacer algo indebido, Él te va a poner en duda, te va a decir, no lo hagas. Aunque tu carne diga, es que lo quiero. Pero el Espíritu te va a decir, no lo hagas. El Espíritu está obrando desde tu interior. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso, como leímos a un principio, en Hechos capítulo 18, vemos de que ellos habían sido bautizados en las aguas, pero el apóstol Pablo les habla del Espíritu Santo. Y estos decían, bueno, es que no sabemos ni siquiera qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era algo importante porque Pablo podría haberle dicho, bueno, está bien, ya que vosotros creéis, pues seguir. Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Dice que
oraron por ellos, les impusieron las manos para que se derramase el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Eso era importante y sigue siendo importante en la vida de un cristiano. Quizás en el camino hemos olvidado, la iglesia ha olvidado del Espíritu Santo, o el diablo ha puesto trampa para que dé por olvidado la importancia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y que el Espíritu Santo no es algo que, bueno, se bautiza y viene. Vemos en los casos del libro de Hechos que en algunos casos, aunque se bautizaban, no venía. Tenía que imponerse manos para que se derramase el Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a terminar ahora, vamos a orar y vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo. Las personas que quieran pueden pasar adelante, ¿no? Y luego vamos a compartir la Santa Cena. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has derramado tu Santo Espíritu, Señor, y hemos sentido su presencia, Señor, durante la alabanza. Hemos visto tu manifestación, Señor, porque tú obras, Señor, con maravillas, tú obras, Señor, con grandeza, Señor, en tu pueblo, en tu casa, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú has provisto de tu Espíritu Santo para todo aquel que cree, Señor. Y la importancia y la necesidad, Señor. Por eso nosotros te decimos, queremos tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos ser llenos de Él. Queremos manifestar, Señor, los dones y el fruto del Espíritu Santo, Señor, por medio de nuestras vidas. Que nos uses, porque tú nos has llamado, Señor, no solamente para gozarnos en los beneficios que tenemos, Señor, en tu reino, sino también nos has llamado, Señor, para que llevemos el Evangelio y sigamos proclamando a todas las naciones, a toda criatura, en el nombre de Jesús. Amén.